Buenos días, chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Pues nada más comentando que revisaremos principalmente, aparte de la parte metabólica del ayuno y del ayuno. Perdón, chicos, aquí empezando un poquito al revés. Ahora sí, continuando entonces con el día de hoy. Revisaremos principalmente la parte de la respuesta metabólica ante lo que viene siendo pues cualquier agresión, principalmente, y que cuando sufrimos una agresión, lo que ocurre es que muchas veces entramos en un periodo de ayuno por la razón que fuere. Entonces, eh, trae toda una serie de cambios en cómo se van a aprovechar los diversos nutrimentos, tal es el caso de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos principalmente. Adicional, revisaremos la parte fisiopatológica tanto del ayuno como del estrés y todo esto porque cuando hablamos de la dietoterapia de las patologías digestivas, muchas veces una patología digestiva nos lleva a esta parte. Entonces, pues las patologías digestivas, como hemos ido revisando un poquito, normalmente se traducen en molestias para poder aprovechar los alimentos, molestias para comer y para poder aprovechar los alimentos. Entonces, recordando una característica importante del tubo digestivo, es justamente esta parte de que se pueden atrofiar las vellosidades y también lo que son las funciones secretoras, en la mayoría de los casos se ven afectadas. Entonces, vamos a continuar con la sesión y nos habíamos quedado en lo que era esta parte, la parte introductoria de los cambios metabólicos ante lo que es una agresión. Entonces, pues nada más recapitulando ahí un poquito esa parte, un segundito. Ok, entonces, comenzando con esta parte, pues los cambios en el metabolismo, como bien habíamos comentado, muchas veces se traducen en que se va a alterar el gasto energético, sobre todo el gasto energético en reposo. Entramos en catabolismo principalmente, entonces al entrar en catabolismo muchas veces lo que ocurre es que tenemos grandes pérdidas de nitrógeno, sobre todo pues urinario, de de este desgaste muscular. Ahora, también otro aspecto que nos importa es que el músculo, además del tejido adiposo, se van a convertir en lo que es básicamente la fuente de energía, ¿no? Gracias a la conversión de los aminoácidos. Entonces, en cuanto al gasto energético, es llamativo que
existe esta parte de que aumenta. Recordemos cuando hablábamos por ahí de algunos componentes del gasto energético en evaluación del estado nutricional. Cuando un paciente tiene una agresión, muchas veces están en un estado de hipermetabolismo y esto se traduce en que el gasto energético aumenta entre un 20 y un 50%. Y sobre todo cuando hablamos de pacientes quemados, nos preocupa porque entonces se va aún más alta esta cifra, entre un 75 a un 150% aproximadamente. Y lo que también importa es que normalmente la oxidación de lo que son las proteínas es casi invariable para lo que son las agresiones graves. Más o menos estas son responsables del 20 al 25% del gasto total energético. Entonces, imagínense cómo cambia, ¿no? El organismo, el uso de los sustratos. Entonces, podemos tener las siguientes alteraciones ya un poquito más desglosadas en cuanto a lo que son las alteraciones, perdón, ¿qué me estaba pasando? Aquí estaba lo que les mencionaba de las proteínas. Y pues algo importante que también habíamos mencionado es que si persiste esta situación, podemos llegar a una parte de desnutrición. Ahora, en cuanto a lo que es ya más desglosado la alteración del metabolismo, pues en cuanto a los glúcidos, la presencia de hiperglucemia derivada a una respuesta de intolerancia a la glucosa posagresión es algo muy característico de esta fase. Y lo que ocurre es que hay un déficit relativo de insulina que pues normalmente es parte de una respuesta fisiológica que se da. Ahora, aquí lo que debemos de analizar o lo que importa en su reflexión es el mencionar el control estricto de la glucosa. ¿Por qué? Porque gracias a un buen control de lo que es la glucosa, se puede incrementar la supervivencia y entonces esto se va a traducir en una reducción de la mortalidad de aquellos pacientes que están en un estado crítico. Entonces, esto se atribuye principalmente por un mecanismo, el cual aquí lo que ocurre es que eh, se libera glucosa, ¿no? Sobre todo gracias a lo que es el hígado, y entonces hay un incremento de lo que es la glucogenólisis y la neoglucogénesis. Y esta característica metabólica se debe a los efectos de lo que son las hormonas contrarreguladoras de la insulínica, por ejemplo, el glucagón, que normalmente tiende a estar elevado, las catecolaminas y el cortisol, que normalmente están también elevadas, pues por la respuesta a la agresión. Entonces, la capacidad de metabolizar la glucosa, como podemos reflexionarlo, disminuye de manera muy aparatosa. Ahora, en diversas investigaciones efectuadas por el doctor Jeffrey Mechanics, publicó los mecanismos de hiperglucemia en pacientes en estado crítico. Entonces, a través de sus diferentes experimentaciones, demostró y pues él plantea, tiene toda una teoría de un modelo de alostasis para la glucosa con activación, donde participa el eje del sistema inmunológico, neuronal, endocrino y la transducción de glucosa, eh, pues a través de las señales, perdón, la transducción de las señales del receptor de la insulina. Entonces, para esto se traduce en que va a afectar para la función que tiene normalmente el receptor de insulina, digamos que se altera. Otro concepto que también maneja es el de causa saludable, que subyace en una interacción pues entre el estrés que sufrió el organismo y la respuesta que da este a dicho estrés. Entonces, eso es lo que debemos de estar como conscientes.
Ahora, normalmente, pues bueno, tan solo imagínenlo, ¿no? En una situación de estrés, algún trauma, un accidente, debemos de evitar una administración excesiva de glucosa. ¿Por qué? Porque puede afectar y traer, por ejemplo, eventos como estados hiperosmolares, inmunosupresión, aumento del trabajo respiratorio y también pues se va a traducir en una producción excesiva de lo que es el dióxido de carbono. En este sentido, lo menciono porque muchas veces nos valemos de lo que es la nutrición parenteral, entonces también suele ir algo de glucosa y pues si no se hace como el cálculo ni la revisión adecuada, pues pasan estas situaciones. Y de hecho les puede llamar la atención, lo vamos a integrar ya un poquito cuando hablemos de la desnutrición, sobre todo la desnutrición hospitalaria. Hay un artículo muy interesante que menciona que muchas veces los pacientes no son adecuadamente valorados. Si para el ingreso ocurre esta situación, ahora ya dentro de la hospitalización el monitoreo puede no ser el adecuado y entonces traer este tipo de situaciones. También se altera el metabolismo de las proteínas, normalmente en la situación de inflamación, como les había mencionado minutos antes, existe una excreción nitrogenada urinaria aumentada. Y en la bibliografía ustedes pueden consultar aproximadamente que se llega a perder hasta 50 gramos por día. En cuanto a lo que es la pérdida del nitrógeno urinario, tal cual, se mantiene en lo que es 0.5 a un kilogramo de músculo por día y de hecho es persistente no solo en términos de semanas, sino podemos hablar de esta alteración inclusive en meses. De ahí que el estado nutricional pues es un factor pronóstico muy importante de riesgo, ¿no? Cuando hablamos de desnutrición en el paciente hospitalizado, pues es importante el manejo que se le da. Y pues si la administración de proteínas es insuficiente, evidentemente se va a consumir mayor masa muscular. También no queda ahí en esa parte de que no se administre una cifra adecuada, sino que también se inhibe lo que es la captación de aminoácidos por el músculo y se incrementa la hepática para la neoglucogénesis. Y además, pues normalmente se tienen que seguir produciendo otras sustancias para poder dar reparación a las heridas, todos los demás cambios, ¿no? Entonces, aquí lo que es lo más importante para destacar es que, por ejemplo, recuerden que les había mencionado por ahí la alanina y la glutamina. La alanina, recordemos que se convertirá sobre todo pues en el hepatocito y la glutamina se constituirá en sustrato energético para células glutaminodependientes, por ejemplo, el intestino delgado, el intestino grueso principalmente, y esto se traduce a la vez en la preservación morfológica y funcional de la barrera intestinal. También existen otros aminoácidos de interés, por ejemplo, la leucina, la arginina, eh, y aquí, por ejemplo, la leucina de hecho es el más importante desde un punto de vista metabólico, porque normalmente se emplea para la recuperación. También la arginina, sabemos que es un aminoácido en esta situación condicionalmente esencial y pues por la agresión se vuelven indispensable, de hecho. Ahora, en cuanto a lo que es otras funciones importantes que tenemos ahí de estos aminoácidos es que funcionan como aceleradores de la cicatrización de heridas,
También ayudan en la eliminación nitrogenada. También, por ejemplo, en algunos casos pueden funcionar como un factor mediador de la liberación de insulina. También otro aspecto importante es que se involucra en lo que es el metabolismo de otros compuestos, por ejemplo, el endotelio vascular, las células nerviosas, los leucocitos y, por ejemplo, el óxido nítrico. Este normalmente se origina a partir de la L-arginina y pues por lo tanto depende de la concentración de esta. Entonces, no solo hablamos de la glutamina y la alanina, sino que vienen otros más. En cuanto a lo que son las alteraciones metabólicas de los lípidos, pues en lo que es la respuesta a la agresión, muchas veces aumenta la lipólisis, también la oxidación de los ácidos grasos libres por el adrenalina. Y aquí lo que nos interesa es que el incremento de la insulina circulante también disminuye la movilización de los lípidos de los depósitos. Ahora, puede existir esta situación de que aquellos pacientes que tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que lo podemos encontrar como SIRS por sus siglas en inglés, normalmente hay un patrón muy característico en sangre. ¿Qué ocurre? Se elevan los triglicéridos, desciende el colesterol total, también el colesterol de alta densidad, el colesterol bueno, y apolipoproteínas A y apolipoproteínas B, que normalmente cuando se desaparece el cuadro inflamatorio, se regularizan estas. También, pues con esta aparición de la hipertrigliceridemia que les mencionaba, se acentúa muchas veces el cuadro inflamatorio, entonces es como una retroalimentación. La hipertrigliceridemia aumenta si el cuadro inflamatorio, bueno, el cuadro desaparece, pero el cuadro no desaparece hasta que se normalice el metabolismo. Entonces es, les reitero, hay un círculo vicioso, como decimos de manera coloquial. Y sobre todo en aquellos pacientes que ya están en sepsis, los ácidos grasos pues se vuelven un sustrato energético preferencial en los pacientes. Y pues lo importante que debemos de cubrir en este tipo de pacientes son los ácidos grasos esenciales. Ahorita lo vamos a revisar con más lujo de detalle en cuanto a la fisiopatología, porque de pronto como que nos puede quedar un poquito ahí, eh, como que captamos la idea esencial, pero falta la integración que ahorita la vamos a mencionar más adelantito. Nada más me gustaría continuar con esta parte de lo que es el ajuste en el metabolismo del agua, de los electrolitos y los oligoelementos. Normalmente en este tipo de pacientes lo que ocurre es que se retienen líquidos y se retiene sodio. Entonces, adicional, el agua extracelular muchas veces se aumenta y curiosamente, la distribución hidroelectrolítica no es la adecuada, entonces podemos incluso tener un paciente con deshidratación celular. Y como les mencionaba, en el espacio extracelular, para que se den una idea de cómo se puede alterar este compartimento, pues la expansión puede alcanzar aproximadamente entre un 15 a un 20%. Entonces, sí, es algo que debemos de considerar dentro de la evaluación del estado nutricional todo el tiempo. Y mientras dure este estado, adicional se puede encontrar bajo el zinc, el selenio, el hierro, por demanda excesiva o bien como respuesta de diversos factores de inflamación, como es el caso de la interleucina 6. También durante un tratamiento que se está basando de apoyo nutricio, ya sea por medio de la vía enteral o la vía parenteral,
hay que estar revisando los niveles de agua y electrolíticos para poder hacer las adaptaciones. Y también, en su momento en la unidad correspondiente estaremos mencionando la importancia de lo que es la administración de las vitaminas y otros oligoelementos. Ahora, nada más para mencionar lo que son los antioxidantes y sobre todo lo que es el selenio, parece ser que está asociado con una reducción de la mortalidad significativa entre aquellos pacientes enfermos críticos que tienen el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, el selenio, pues, ¿cómo decirlo? Es como la piedra angular, ¿no? En lo que es todo el sistema de defensa en este tipo de pacientes. Ahora, también dentro de lo que es el nuevo paradigma de el tratamiento terapéutico, pues todo tratamiento de todo evento neuroendocrino, paracrino, autocrino, metabólico, nutricional, inmunológico, normalmente se tiene que establecer considerando diversas líneas estratégicas, que aquí son las que tenemos, por ejemplo, la primera, que es romper el ayuno y la inanición de una forma lenta y progresiva, porque si no podemos favorecer a un síndrome que se conoce como el síndrome de realimentación. También el tratamiento precoz a lo que es la lesión, también el rápido restablecimiento de las alteraciones en sangre, su funcionamiento y de las disfunciones que se estén presentando, y también pues la depuración o la inhibición de los mediadores torácicos. Estas líneas de acción principalmente se sugieren porque pues podemos pasar rápidamente de un paciente que pues ya estaba crítico hacia el síndrome de fallo multiorgánico y que sabemos que se puede traducir en la muerte. Entonces, el empleo de una terapia nutricional en la modalidad que sea, pero que sea efectiva, es importantísimo, sobre todo que se establezca de forma precoz y que se tenga en consideración ciertas situaciones. Ahora, pues ahorita lo que se tiene de toda la investigación en cuanto a la respuesta del organismo a la agresión nos ha ayudado pues para categorizar, investigar, tratar la respuesta inflamatoria, qué se hace en un caso, no digamos lo normal, pero en un caso no tan grave, qué hacemos en situaciones anormales donde el comportamiento, quizá la literatura no tiene gran reporte. Entonces, esa es una ventaja que tenemos actualmente, que hay mucha información. Y entonces también sabemos, ¿no? O nos ayuda qué hacer si la situación del estrés se prolonga por mucho tiempo, porque sabemos que las respuestas del organismo del organismo, perdón, invariable va a ser que se acaben las reservas. Entonces, déjenme cambio la diapositiva, porque justamente esto nos lleva al siguiente punto, que es, pues, ahora ver con lujo de detalle la fisiopatología tanto del estrés, del ayuno, como de la desnutrición. Permítanme un segundito.
Una disculpa, no se espanten, es la misma, o sea, seguimos sobre la misma unidad, pero lo que ocurre es que aquí no tenía las diapositivas completas, entonces, a ver, tenme un segundito, en lo que sigue cargando. Entonces, ahorita vamos a comenzar con la parte del ayuno. Recordemos que toda interrupción completa de lo que es la ingesta de los alimentos o que exista una imposibilidad de que entre la energía y todos los nutrimentos necesarios, pues es una amenaza finalmente y que en este caso se va a traducir en que se van a utilizar los compartimentos corporales, ¿no? Las reservas. Entonces, el ayuno es un estado por el que atraviesan la mayoría de las personas que tienen un padecimiento resultante de un traumatismo. Y entre las principales causas por las que un médico indica ayuno a un paciente que está hospitalizado por aquellas situaciones, por ejemplo, tenemos como el paciente está en ayuno por la situación que se metió al hospital o bien como consecuencia del tratamiento de la enfermedad. A lo mejor no tiene una función digestiva adecuada, necesita el tubo digestivo estar en reposo parcial o total, ¿no? Dependiendo. También quizás se le practicó o se le hizo alguna resección intestinal o bien perdió el apetito, ¿no? Existen náuseas, vómitos, también puede haber otros problemas en cuanto al tipo del estudio que se tenga que realizar para poder, bueno, o sea, el estudio que requiera que se confirme, ¿no? A través de un diagnóstico para poder hacer la intervención pertinente. A eso me refiero. Entonces, la respuesta orgánica es al traumatismo, a la infección o la enfermedad grave se va a caracterizar por el aumento en los requerimientos de energía, como bien estábamos revisando. Entonces, podemos tener dos tipos de ayunos principalmente en todos los individuos, en todos los sujetos, ¿no? Un ayuno de corta duración será aquel que tenga una duración menor a 5 días. Aquí lo que va a ocurrir principalmente es que los niveles de glucosa circulante van a declinar dentro de las 24 a 72 horas del ayuno. Y a la vez que disminuye la insulina circulante, incrementa el glucagón, alterando a su favor la relación molar insulina-glucagón. Y para el mantenimiento de los niveles séricos constantes de glucosa, perdón, se va a catabolizar el glucógeno hepático, ya que el glucógeno muscular solo proporciona glucosa para los miocitos principalmente. Y pues en cuanto al uso del glucógeno, desgraciadamente, aparte del efecto que tiene el glucagón, tiene o es susceptible a responder por los niveles de noradrenalina, vasopresina, angiotensina 2 principalmente. Entonces, ¿qué ocurre después de las 72 horas que les mencionaba? Se agota el glucógeno hepático y entonces la síntesis de la glucosa proviene principalmente de la gluconeogénesis desencadenada por la disminución de los hidratos de carbono a nivel celular y pues la hipoglucemia. Entonces, estos dos aspectos van a estimular a la adenohipófisis para que aumente la secreción de corticotropina. Entonces, se eleva corticotropina y esto a su vez eleva los glucocorticoides, sobre todo pues obviamente el cortisol. Y el efecto del cortisol es el de favorecer la movilización de las proteínas celulares, las cuales se desaminan en el hígado y pues liberan a los aminoácidos que bien habíamos mencionado, principalmente a la glutamina y a la vez de forma paralela se da el ciclo de Cori para lo que es el uso del glicerol sobre, bueno, no glicerol no, sino para el uso de lo que es el lactato principalmente y el glicerol, pues para ser también utilizados como sustrato. Se pueden dar cuenta que tenemos diferentes mecanismos para lo que es la generación de energía ante una situación de emergencia. Y entonces, a fin de proporcionar el sustrato para este proceso de gluconeogénesis hepática,
el organismo degrada diariamente proteínas, como habíamos mencionado. Ahora, es muy variable lo que podemos encontrar en la literatura, dependiendo el tamaño del adulto. Por ejemplo, si yo hablo de un adulto de 70 kilogramos, pues puede ser hasta 75 gramos por día. Aquí yo les pongo el ejemplo mío, ¿no? Que estoy bien chiquita de estatura y de tamaño, entonces pues obviamente mi cantidad sería menor. Y las proteínas que se usan, no solamente imaginen las del músculo esquelético, sino también de los órganos sólidos. Entonces, reitero, se traduce esto en una excreción urinaria nitrogenada que pues pueden ser hasta 6 gramos sobre metro cuadrado al día. Ahora, no queda ahí solo en esta parte de decir, ok, se agota el glucógeno, se examinan las proteínas, se usa lactato y glicerol, sino que los productos de degradación de los lípidos provenientes del tejido adiposo, que les decía glicerol, también algunos ácidos grasos libres, normalmente se metabolizan en el hígado. Entonces, ¿qué va a hacer el hígado? Los va a beta-oxidar básicamente y forma los famosísimos cuerpos cetónicos, perdón, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, la acetona, que normalmente se transforman en esto o se da esta formación de los cuerpos cetónicos porque estos pueden ser reconvertidos en acetilcoenzima A para producir la energía gracias a lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, en esta fase, principalmente ahí ya en ese punto, principalmente las fuentes de energía es la proteína muscular y la grasa corporal, siendo esta la más abundante de energía, obviamente, ¿no? Y pues se van dando una serie de cambios adaptativos. Primero empieza a meterse el cuerpo con lo que es la proteína, sin embargo, para evitar el desgaste profundo del músculo, entra el tejido adiposo en juego, ¿no? Y a su vez en este proceso perdemos algunos iones muy importantes, como es el potasio, el magnesio, el fosfato principalmente. Ahora, en la situación de ayuno prolongado, pues ya viene esta transición, ¿no? Derivado de la persistencia de la deprivación en la ingesta. Y pues la economía energética corre a favor del uso de las grasas, entonces se trata de preservar la masa magra lo más que se pueda. Entonces, gradualmente la gluconeogénesis se reduce y el factor más importante en la reducción de las necesidades de glucosa es que disminuyen los requerimientos cerebrales de glucosa a causa de que éste empieza a usar los cuerpos cetónicos para lo que es la producción de la energía. Y la grasa, por ejemplo, tiene la cualidad de que aproximadamente es 60 veces más el almacén de energía si lo comparan con el glucógeno. Entonces, la duración realmente es variable, puede ser de 20 a 40 días o podemos hablar incluso de más tiempo. Y pues aquí, conforme pasa el tiempo, se van desaminando algunos aminoácidos, ¿sí? Sobre todo, pues lo que nos importa es que se va excretando nitrógeno, también algunos iones de amonio. Pero en este proceso, pues los riñones también toman parte de la gluconeogénesis porque usan la glutamina y el glutamato y de hecho se pueden volver la principal fuente de estos dos. Entonces pueden producir, ¿no? Hasta la mitad de lo que es la producción total de glucosa. Y durante lo que es este, este tipo de ayuno, ¿no? Como hemos estado mencionando, la oxidación de los triglicéridos aumenta al máximo, ¿no? Casi para que se evite utilizar lo que es la masa muscular principalmente. Entonces, el gasto energético total decrece por lo que es una disminución en lo que es la actividad del sistema nervioso simpático, la actividad muscular, la reducción de la producción de enzimas y del metabolismo intestinal, que pues bueno, ahí eso es lo que
a la situación que el cuerpo trata de evitar. Y esto nos lleva a la situación de nada más y nada menos de desnutrición. La desnutrición, aquí nada más les quiero hacer la aclaración, la pueden encontrar de diferentes formas en cuanto a clasificación. Ahorita lo vamos a ver enfocado en lo que es el paciente crítico principalmente. Pero nada más por poner un ejemplo, recordemos en evaluación del estado nutricio podíamos hablar de desnutrición de primero, segundo y tercer grado, ¿vale? Entonces, para que no se me vayan a quedar con cara de, híjole, entonces, ¿cuál era el bueno? Depende, hay muchas formas de clasificarlo. Entonces, el comportamiento alimentario, más allá de hablar de un paciente crítico, ahí no hay mucho que hacer, sino de manera general, sabemos que se regula por diversos factores. Ahora, lo importante o el meollo del asunto, o sea, ya hablarlo de forma patologizante y la identificación y vigilancia de los problemas nutricionales colectivos es una constante preocupación para cualquier gobierno y de forma general. ¿Por qué? Porque imaginen qué país va a querer una población con problemas derivados del hambre, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los países más pobres o donde existe población indígena, que sabemos que hay mucho rezago y marginación. Entonces, existen acuerdos para definir de forma precisa y acertada los tipos de desnutrición y su correspondiente código. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de la desnutrición conocida con el nombre de marasmo, perdón. Es una desnutrición de tipo crónica que se provoca por la falta o pérdida prolongada de la energía y de los diferentes nutrimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? El peso disminuye de forma importante y sobre todo el tejido adiposo, ¿vale? En menor cuantía lo que es la masa muscular y lo que son las proteínas viscerales, no realmente, no hay una alteración y no hay edema. Recordemos que, por ejemplo, ya cuando las proteínas viscerales se utilizan, muchas veces se traduce en edema. ¿Por qué? Porque ya trae alteraciones. Entonces, sí, los parámetros antropométricos evidentemente estarán alterados, pero, por ejemplo, la albúmina y proteínas plasmáticas no, realmente van a estar normales por estas situaciones que no hay un edema. Podemos hablar de una desnutrición proteica o predominantemente proteica que normalmente se conoce como kwashiorkor. De hecho, aquí nada más breve dato cultural, el dato cultural del día es que pues ya se había reportado el kwashiorkor en África, pero también en México. No recuerdo en qué zona se encontró una población y también, perdón, ahí que les debo el dato, un doctor pues lanza, ¿no? El reporte de este tipo de desnutrición que le era tan llamativa. Tiempo después pues se dan cuenta que estaban ante un kwashiorkor. Entonces, esta condición está asimilada al concepto de desnutrición aguda por estrés que aparece cuando existe disminución del aporte proteico o aumento de los requerimientos, como es el caso de infecciones graves, los politraumatismos y la cirugía mayor. El panículo adiposo normalmente está preservado, pero la pérdida principalmente es de tipo proteico, sobre todo la visceral. Entonces, aquí se va a traducir en que las proteínas viscerales estarán bajas, pero los parámetros antropométricos pueden encontrarse en los límites normales. Ahora podemos también tener un tipo de desnutrición mixta, que es la desnutrición proteico-calórica grave o kwashiorkor marasmática, que mezcla un poquito de los dos, disminuye la masa magra y masa grasa como proteínas viscerales y pues sobre todo aparecen los sujetos que ya tenían antecedentes de desnutrición crónica, que pues viene alguna situación médica, a lo mejor una enfermedad, y de pronto también viene un tipo de proceso agudo, una cirugía, una infección. Y de hecho, este tipo de desnutrición es la forma más frecuente en el medio hospitalario y se puede evaluar la gravedad del componente más afectado, dependiendo si es más de tipo calórico o más de tipo proteica. Por último, tenemos la inanición, que es la deprivación pues parcial o completa del alimento, ya sea por forma voluntaria o involuntaria, y lleva a la pérdida del peso. Fisiológicamente es resultado de un mecanismo adaptativo
que se tiene con el fin de mantener los niveles adecuados de glucemia a pesar de una ausencia en lo que es la ingesta de energía y nutrimentos, ¿no? Y preserva, de hecho, hasta los límites la reserva funcional y proteica del organismo. Entonces, la inanición no se debe de confundir con la desnutrición. Uno es resultante del otro. De hecho, la desnutrición es resultado de la inanición prolongada. Entonces, hasta el día de hoy realmente todavía les digo, hay un tanto, o sea, es muy variable lo que pueden encontrar en la literatura. ¿Por qué? Porque no hay un consenso claro de cómo es que se debería de definir a la malnutrición. Entonces, en el caso de una inanición crónica principalmente, desemboca en marasmo, en kwashiorkor, dependiendo si la falta de los nutrimentos es más energéticos o más proteicos principalmente. Y a su vez tenemos algo bien importante que es la desnutrición hospitalaria. En los países desarrollados, la población hospitalizada constituye un grupo con alto riesgo de sufrir algún tipo de desnutrición. Y pues esta desnutrición, hablamos de una desnutrición hospitalaria que es consecuencia de diversos factores de los que la enfermedad además es uno de los más importantes. Pero tenemos otros factores como es el caso de la edad, el entorno socioeconómico, la duración de la estancia, que muchas veces sabemos que tiene un impacto negativo en el estado nutricional. Entonces, estos pacientes pueden sufrir el efecto negativo de todo este tipo de factores de riesgos. Muchos, en su mayoría, son fácilmente identificables y tratables si se hace de forma temprana, aunque cabe destacar que rara vez se realiza un estudio nutricional de rutina en los pacientes de nuevo ingreso y datos tan simples y tan básicos como talla, peso y los cambios recientes en este. Entonces, muchas veces ni siquiera se recogen cuando llega el individuo al centro de salud, muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, con datos como la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, que muchas veces en el ámbito hospitalario sí se les da la atención correspondiente. Entonces, con eso, pues, nos damos cuenta de la importancia que tiene el actuar, ¿no? Adecuadamente. Entonces, pues en este punto, chicos, quedamos por el día de hoy. Ok, chicos, entonces déjenme ver. A ver, es dietoterapia, dietoterapia, dietoterapia. Aquí les había dejado nada más de tarea la semana pasada lo de la tabla de las principales patologías y sus síntomas y creo que un cuestionario, ¿no? Es lo que se había llevado semana. Sí, eso es lo que nos quedó el cuestionario y lo de la tabla. Y a ver, entonces, segundo. Ay, es que, perdón, como están juntos, los estamos juntos ahorita en estas dos me norteo, como no se dan, bueno, ya se dieron idea. En un segundo. Ah, ok, ya veo. Ah, ya. Miren, de tarea, bueno, nada más aquí un breve aviso parroquial, chicos. Si de pronto se van atrasando con alguna tarea, no se preocupen, nada más porfa, mándenla en cuanto tengan oportunidad para que no estén corriendo, ¿sale? Ahora, en cuanto a la tarea siguiente, es una revisión y un análisis de dos artículos, pero van a tener 2 semanas para hacer esta actividad. Entonces, no se preocupen porque todavía tenemos la actividad de dietoterapia. Por eso es que está el plazo un poquito más largo. Entonces, son 2 artículos. Les describo
describo brevemente. El primero es una revisión de lo que es la desnutrición hospitalaria y la importancia que ésta tiene en diversos aspectos. Por ejemplo, que prolonga los días de estancia, que a lo mejor aumenta la cantidad de antibiótico que se requiere, o bien las complicaciones se pueden acentuar. Y también, pues ahí da otro tipo de clasificación, si no mal recuerdo, la de malnutrición hospitalaria que se presenta. Y el segundo artículo, de hecho, está muy interesante, es un artículo de investigación, o sea, es experimental, pero observacional. Entonces, bueno, no es experimental, es observacional. Entonces, este artículo, aquí los investigadores, perdón, lo que realizaron fue analizar todos los expedientes de los pacientes que habían estado ingresados y se analizó cuántos estaban en desnutrición al momento del ingreso. Entonces, conforme lo vayan revisando, está muy llamativo porque se van a sorprender el cómo algo tan sencillo que ahorita que estamos en la carrera revisando y que les digo, bueno, es que resulta importante y evidente, cómo ya en la práctica hospitalaria algo tan importante y tan evidente no se lleva a cabo. Entonces, se hará un resumen, es principalmente una actividad tipo resumen, donde ustedes van a mencionar qué es la desnutrición hospitalaria, cuál es la relevancia que tiene, por ejemplo, lo que les decía. Ah, bueno, es que es importante porque prolonga los días de estancia del paciente en el hospital, porque requiere más antibióticos. Todos los que vayan mencionando el artículo de revisión, traten de ponerlos. Los más relevantes, si es su interés, no hay ningún problema. Entonces, qué es su relevancia, cuáles son algunos agentes etiológicos, es decir, sus causas, la clasificación y las características de la clasificación, y cuál es la prevalencia de la desnutrición hospitalaria encontrada en el Hospital de México. Eso lo van a encontrar en el segundo artículo, y la importancia del trabajo multidisciplinario y el correcto manejo del paciente hospitalizado. Aquí ya no es como un tanto resumen, sino como un tanto que ustedes pongan en síntesis lo relevante de el poder establecer un manejo nutricio, que también el área médica esté abierta. Entonces es expresarlo en sus palabras, ¿no? Aquí nada más dentro de este resumen, chico, muy importantes, no olviden porfa poner su portada con su nombre, porque si de repente me encontré por ahí uno que otro trabajito sin nombre. El contenido, obviamente, y antes del contenido traten también de poner un índice del contenido para que no se les vayan olvidando los puntos. Lo pueden hacer en laptop, lo pueden hacer a mano, cuidando la nitidez de la fotito, y aquí no hay ningún problema con la extensión de las hojas, ¿de acuerdo? Entonces, es la única actividad que nos llevamos por el momento en dietoterapia. No es como para la otra semana, sino para dentro de 15 días, ¿de acuerdo, chicos? No sé si quedó alguna duda de esta actividad. Todo bien, mis gracias. Ok, chicos, nos vemos entonces 10:05 para que se vayan a tomar agüita, café o algo en fisiopatología. Gracias, Miss.